Cada presidente de la República tiene un estilo personal de gobernar. Por allá en los años 70, el famoso libro de Daniel Cosío Villegas, El sistema presidencial mexicano, y muchos otros, incluso de extranjeros, como el de Peter Smith, Los laberintos del poder, consignaban cómo los presidentes de la República se comportaban como un tlatoani. ¿Qué significaba esto? Básicamente, un dios, un todopoderoso, alguien que hacía y deshacía lo que quería. Y contra eso se luchó por décadas. Nació la oposición, surgieron las leyes electorales, los institutos electorales, vino la transición en el año 2000. Después de 12 años regresó otra vez la transición al anterior partido que estaba en el poder, y posterior a ello vino de nueva cuenta la transición con una gran expectativa de cambio. Sin embargo, el poder ejecutivo se deposita en una sola persona. Todos los mexicanos que acuden a votar lo hacen por una persona. Y el que tenga mayoría de entre los que están compitiendo, ese será el titular del poder ejecutivo, por lo tanto, el presidente de la República, el jefe de la Administración Pública Federal, el jefe de gobierno, el jefe del Estado mexicano. En la mayoría de los casos, el jefe moral del partido político que lo llevó al poder o de los partidos que lo llevaron al poder. Y finalmente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Todo ese poder constitucional tiene el presidente de la República en México. A eso se le suma un par de cosas. Su estilo personal de gobernar, es decir, cómo se va a mover, hacia dónde se va a mover, qué criterios va a utilizar y cómo va a ejercer su poder. Y el otro gran eje que tiene un presidente de la República, con todo el poder conferido por el pueblo mayoritariamente, es su vocación de hacer tal o cual cosa, lo que llaman el péndulo político. Si va para la izquierda, si va para la derecha, si se queda en el centro, si es altamente autoritario, si es casi dictatorial, si es un presidente que ejerce el poder en base al pueblo y toma decisiones sin tomar en cuenta números, problemas técnicos, estudios, adversidades, sino toma decisiones que se llaman populares. Por eso se les llama gobiernos populistas. Nosotros hemos tenido varios en la historia, sobre todo del siglo XX, como fue el caso de Luis Echeverría Álvarez, quien se dedicó a crear dependencias y más dependencias y más dependencias, o su sucesor, José López Portillo, quien, producto del populismo de su antecesor, es decir, de Luis Echeverría, pues le dejó una gran deuda, un mundo de dependencias, instituciones, organismos, fideicomisos, expropiaciones, creación de organismos desconcentrados, descentralizados, pero todos dependían del presidente, todo lo decidía él, por eso fue un presidente populista. Pues López Portillo le siguió el paso hasta que reventó. Y reventó expropiando, igual que lo hizo Echeverría con expropiar tierras. Expropió la banca, le echó la culpa a la banca. Expropió los bancos y finalmente, pues después de casi 30 años, se logró medio estabilizar la cosa y el estilo personal de ambos presidentes nos llevaron a la bancarrota, a las grandes devaluaciones,
a la inestabilidad del peso frente al dólar, a las mega inflaciones. De repente las cosas no subían 20 o 50%, subían 100, 200, 500%, y aquello se volvió un caos. Muchos, y lo he comentado con amigos cercanos y también en algún que otro comentario, en estas intervenciones de dar opiniones, que quienes tenemos 50 o 60 años somos producto de la generación de la crisis, como lo serán los que están naciendo en esta década de los años 20 del siglo XXI, que serán los miembros de la generación de la pandemia. Así de elemental. Entonces el estilo personal de gobernar siempre es una lucha, porque por un lado el gobernante en su estilo personal, sobre todo el populista, el que tiene toda la concentración del poder, que todo lo decide él, bueno, eso es lo que él dice, siempre tiene una lucha entre la austeridad y el pueblo contra el gasto incomprensible e incontrolable. O sea, por un lado dice que va a ahorrar para beneficiar a los pobres y por otro lado gasta como loco. Y así pues se han dado inversiones históricas que nos tienen siempre, pues si no en la bancarrota, nos tienen muy cercanos de ella, o no le permiten a México pasar de un país subdesarrollado, con una economía fuerte, producto del trabajo de la iniciativa privada, no del gobierno, mantenerse entre la 15 o la número 16 de las economías del mundo y que participa en ese contexto con sus importaciones, exportaciones, producción, Producto Interno Bruto, una economía sólida, diversificada y muchas otras cosas más. Aunque no debo delimitar ni descartar el poder que tiene el gobierno de ejercer todas las leyes, reglamentos, permisos, concesiones y sobre todo el gasto público de un gran presupuesto, muy grande, que viene del dinero de los impuestos, pero que lo gasta el gobierno, y tomar sus decisiones. Por eso a veces llama la atención que el estilo personal de gobernar pues tenga tantos contrastes. En vez de ahorrar, ahorras en lo pequeño y gastas a lo loco en lo grande. Y así tenemos lo que se ha invertido en Pemex y Comisión Federal, más de $1 billón del presupuesto, para rescatar financieramente, no para otra cosa, para rescatar financieramente, por lo tanto, dinero tirado a la basura. ¿Y qué le puedo decir de construir una nueva refinería en tiempos donde hay refinerías de más? La prueba está que también se invierte en comprar una refinería que ya existe y quedarse con ella, allá en Deer Park en los Estados Unidos, y quién sabe si haga la operación, pero ya la compraron. ¿Y qué le puedo decir de revivir lo que era la Conasupo para poder darle despensas a todo mundo por todos lados? Desaparecer el seguro popular y crear el INSABI, afectando pues a los pobres, básicamente, dejándolos sin seguridad social, que eso es muy lamentable, peleándose con las farmacéuticas, expulsándolos de México y ahora comprando los mismos medicamentos pero más caros, al revés del doctor Simi. Los mismos, pero más caros. Y entonces se da un fenómeno propio al estilo personal de gobernar, del de no me importa lo que pase, pero se hace esto. Un gran desabasto de medicamentos. Ah, es culpa de los que se fueron. Pues sí, pero tú los corriste. No le hace, pero se fueron. Abrir un banco. En estos tiempos, abrir un banco. Que ahí va, que lo quieren construir, que no lo quieren construir, el Banco del Bienestar. Abrir una empresa gasera, porque estás en contra de las gaseras cuando tú eres el que le das el título de concesión para que operen como gaseras. Es una galimatías, es una contradicción. Pues regúlale las concesiones, ponle las reglas, siéntate, aplica las leyes, no te pongas a crear una empresa para tú distribuir gas como lo hizo Hugo Chávez o Maduro allá en Venezuela y que fue un fracaso. Abrir un aeropuerto nuevo cuando no es lo tuyo y todavía pagar un mundo de dinero por desaparecer otro que te caía gordo. Y los actores
casi son los mismos. ¿Y qué decirle finalmente de abrir y crear, pero sin dinero? No va a haber dinero que alcance. No va a haber dinero que alcance, pero haber visto en estos días, en la mañanera, por allá en algún estado del país, que ahora resulta que se va a abrir una aerolínea. Sí, escuchó usted bien. Una aerolínea. ¿Cómo nos hace falta una aerolínea? Con tantos aviones que hay ahorita, complicada la situación financiera de todas las aerolíneas en el mundo por la pandemia. Y México va a tener su propia aerolínea con 60 aviones y reviviendo a lo que fue Mexicana de Aviación. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué el estilo personal de gobernar nos está arrastrando una vez más hacia la crisis de una generación que no hemos sabido otra más que devaluaciones, inflaciones, ahora con la pandemia muertes, desprestigio y sobre todo robando la oportunidad de crecer como país y por el contrario, como el cangrejo, un pasito para adelante y 5 para atrás? Triste realidad del estilo personal de gobernar. Así sucede. O diría un buen amigo, así pasa cuando sucede. Saludos, gracias por escucharme.